Señor presidente, impactar en el destino de nuestras futuras elecciones. ¿Realmente cree usted que cambiando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se van a cambiar los resultados de las elecciones del año 2027, del año 2031? No, desde la perspectiva liberal clásica fusionista, no, porque los magistrados al Tribunal Supremo Electoral lo que harán, pues básicamente es operar y aplicar la ley electoral y de partidos políticos. Y de esa forma es como se sigue sosteniendo esta dinámica donde cada 4 años los guatemaltecos eligen a sus verdugos. Verdugos que llegan al Congreso de la República a impulsar una inmensa cantidad de iniciativas que llegan a ser aprobadas y que posteriormente se convierten en la soga con la que nos ahorcan a los guatemaltecos de a pie. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Feliz año 2026, aunque sería mucho más feliz si tuviésemos gobierno limitado y mercados realmente libres. Como siempre es un gusto encontrarnos una vez más acá en nuestro modesto set, en estos videos que son los únicos donde tú vas a encontrar, más que análisis político, las verdaderas soluciones reales y definitivas que nuestro país necesita. Sobre todo arrancando este año 2026 tan convulso ya desde sus primeros días, es necesario que acudas a las fuentes de información, de infoeducación política que te van a permitir tener un panorama más amplio, un conocimiento más apegado a la realidad y desde luego las soluciones definitivas que solo vienen desde el liberalismo clásico. Así que te invitamos a ti, estimado seguidor, que nos acompañaste en todo 2024, todo 2025 en nuestra campaña de Gobierno a la Sombra, que permanezcas junto con nosotros este año más y que nos apoyes para lograr así llegar a la mayor cantidad de guatemaltecos, enseñarles, inspirarles y poder comprometerlos con el cambio de sistema que nuestro país necesita. Como siempre es un gusto que me acompañe el secretario general del Partido Fusionista, Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto encontrarnos una vez más acá en este modesto set. Un año nuevo, pero los mismos problemas de siempre. Así es. Muchas gracias, Gabriel. El gusto es mío poder encontrarme contigo y con nuestros espectadores en nuestras redes sociales. Desearles, como lo has hecho, pues un año 2026 tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, con salud, con familia, con trabajo y bueno, con alguna estabilidad en la medida de lo que los gobiernos y el sistema político y económico lo permite. Así que, pues contento de comenzar nuevamente pues este año bastante convulso, como ha empezado ya, con el ánimo de seguir enseñando, inspirando y comprometiendo. Desde ya les decimos, nosotros arrancamos con pie derecho y con la mano derecha y los invitamos a que hagan lo mismo, a que desde ya, si no lo han hecho, por favor, se suscriban a nuestro canal para que les lleguen las notificaciones, activen la campanita, apóyennos a que el algoritmo nos siga recomendando y acompáñennos hasta el final de este video si quieren conocer de qué vamos a hablar hoy, aunque seguramente ya la portada de este video ha sido bastante sugestiva. Jorge, un año convulso y un año que nos han vendido como el año que va a cambiar el destino de la vida de los guatemaltecos. Al menos en el panorama nacional ya se empiezan a discutir sobre estas elecciones de medio término, de segunda relevancia o de menor importancia que a los políticos, a los estatistas y a los diferentes actores dentro del ámbito político en Guatemala les gusta a hacerle ver a los guatemaltecos como una serie de elecciones trascendentales para la vida de la gente, ¿no? Sí. Nosotros queremos romper esos paradigmas y el día de hoy por ello vamos a reaccionar en directo, ¿no?, a la cadena nacional que habría de brindar el señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, el día domingo pasado, donde pues bien da un mensaje a la población que de verdad nosotros venimos y tenemos que cuestionar porque somos los únicos. Muchos otros espacios se dedican solo a insultar al presidente, se dedican solo a criticar sus mensajes en cadena nacional. Nosotros creemos que es oportuno cuando lanzan este tipo de mensajes, ¿no, Jorge?,
en primera instancia, contrastar las opiniones que vienen desde, por una parte, la izquierda progresista del oficialismo contra las posturas de un liberal clásico de nosotros, los liberales clásicos fusionistas del Partido en Formación Fusionista de Guatemala. Así que vamos a estar reaccionando a esta cadena en directo, vamos a estar dando nuestra pincelada del liberalismo clásico y desde luego vamos a estar generando esas contrapropuestas a todo lo que se dice y lo que no se dice, sobre todo en este tipo de mensajes. Comenzamos. Comenzamos. Guatemaltecas y guatemaltecos, hoy me dirijo a ustedes porque estamos empezando un año crucial, un año en que como país estamos llamados a rescatar, defender y consolidar nuestra libertad y nuestra democracia. Bueno, más allá del lenguaje inclusivo, que es un lenguaje que obviamente un liberal clásico no utiliza, nosotros pues evidentemente nos dirigiríamos a los guatemaltecos de bien, trabajadores, honestos, a las familias guatemaltecas. Y pues aunque nos quieren vender que este año 2026 es crucial, nosotros lo ponemos en duda, ¿sí? Porque este año no es un año tan diferente como el año pasado, el 2025, o como el año siguiente, el 2027, donde hay elecciones generales. Este es un año más porque el sistema político, económico y social sigue siendo el mismo, estimado guatemalteco. El sistema se materializa en leyes y las leyes siguen siendo las mismas. El presidente Bernardo Arévalo habla de libertad, pero en realidad no se refiere a la libertad en el sentido de gobierno limitado, que es como a nosotros los fusionistas nos gusta plantear la palabra libertad. Porque nosotros no somos quienes abrazamos esa expresión vaga, vacía, etérea de las ideas de la libertad. Nosotros los fusionistas hablamos de gobierno limitado y ese es el principio básico fundamental del liberalismo clásico y del fusionismo. Por eso nosotros hablamos en clave de gobierno limitado y no necesariamente en clave de libertad, aunque cuando un exponente de la izquierda progresista, como es el presidente Bernardo Arévalo, habla de libertad, en realidad habla de opresión. Es la realidad, la opresión a través de los impuestos, a través de la deuda, a través de los préstamos, a través de las regulaciones, a través de la pésima infraestructura que no permite siquiera la libertad de locomoción en este país. Y cuando él habla de democracia, en realidad, pues la izquierda progresista ha planteado la democracia como la panacea. ¿Qué es la panacea? La panacea es como un elixir, es como un cura todo, ¿sí? Es como la solución general a todo problema. Y nosotros los fusionistas liberales clásicos entendemos la democracia como un método de elección de gobernantes, nada más. Que en el marco de un sistema de gobierno limitado es el método más eficaz para elegir gobernantes. Pero solamente eso es la democracia. No debemos atribuirle a la democracia otros beneficios u otras consecuencias que no corresponden a la democracia en sí misma. Nosotros creemos en el gobierno limitado, es decir, en el gobierno republicano, en el gobierno limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Mañana, lunes 5 de enero, empieza un proceso decisivo para Guatemala que nos llevará a elegir nuevas autoridades en 4 instituciones clave para el funcionamiento del Estado: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Qué interesante mensaje, señor presidente, porque tal parece que muy hábilmente usted omite mencionar 2 instituciones adicionales que también tendrán cierta relevancia dentro del ámbito político este año. Y claro, usted se enfoca en las elecciones que a lo mejor capturan más la atención de sus más allegados, la gente que aún deposita cierta confianza en el oficialismo y en el oficialismo externo, que no necesariamente tiene el pin de Movimiento Semilla, pero que ahí anda moviendo sus redes para afianzar su poder político, pero no habla de las instituciones
que también son importantes bajo el sistema estatista y que son maquinaria para impulsar y someter a los guatemaltecos, como el Vanguard, por ejemplo, que va a tener también un proceso decisivo este año, la designación de su cúpula, y, como no, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dos instituciones que afianzan el estatismo, dos vacas sagradas, dicho sea de paso, de este sistema que somete a libertades y que nos obliga a mantenernos incuestionables ante este perverso modo en el que operan. Sobre todo la banca central como un mecanismo de los políticos para, en primer lugar, ahogar a los guatemaltecos, ahogarlos con una economía reprimida, una economía que tiende a ser inflacionaria y es básicamente un botín político, tanto el Banco de Guatemala, el Vanguard, como la USAC. La USAC que va a tener su designación de rector a finales de año y que usted omite decirlo, y no es que no lo sepa. Reconocemos que los actores involucrados en este tipo de elecciones saben muy bien que esas dos instancias son importantes. La USAC sobre todo, que es a la vez protagonista a finales de año, pero que tiene mucho que ver con estos otros procesos de elección. La USAC también delega y tiene voz y voto en la designación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. ¿En dónde no está metida la USAC, por favor? Pero bueno, no se plantean esas dos instituciones. Por nuestra parte, nosotros reconocemos que son dos instituciones que bajo el sistema estatista juegan un papel perverso que afianza el poder político. Bajo un sistema liberal clásico debemos de empezar a plantear la privatización tanto del Vanguard como de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este proceso es un enorme reto para nuestra democracia, ya que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando nuestras instituciones. Sin embargo, este momento histórico nos ofrece una oportunidad única a las guatemaltecas y guatemaltecos honestos para frenar esta amenaza. Señor presidente, la narrativa de la corrupción ya pues prácticamente se ha quedado en el olvido. Aunque la gente, para la gente, la corrupción sigue siendo el problema de fondo. Y es lamentable que la izquierda progresista, tanto como la derecha mala, sigan alimentando la narrativa de la corrupción. Precisamente este año que usted plantea como crucial y como una oportunidad histórica y demás, realmente es movilizado por la histeria anticorrupción que usted y que el movimiento Semilla y que los demás proyectos, partidos de izquierda y la misma derecha mala ha fogoneado para distraer a los guatemaltecos del verdadero problema que tiene nuestro país, el sistema. Y el sistema, como hemos dicho anteriormente, se materializa en las leyes. Por tanto, realmente este no es un momento crucial, no es una oportunidad crucial, no es un momento histórico, porque no se está cambiando un sistema legal, no hay un cambio profundo a nuestra Constitución, por ejemplo, no hay una derogación de las miles de leyes malas que estas instituciones que van a elegir a sus autoridades, pues cambien radicalmente para el bien de los guatemaltecos y sus familias. Realmente no hay un cambio de sistema, no hay un cambio de legislación profunda, que es lo que necesita Guatemala. Así que el 2026 no es un año crucial, no es un año histórico, ni mucho menos. Es un año como cualquier otro, que dicho sea de paso, importará en el mejor de los casos a las personas que tienen cierto nivel económico, digamos clase media, clase alta, en zonas urbanas. Pero de resto, tanto en las áreas rurales como a la clase trabajadora, le importará un pepino quién quede al frente de la Corte de Constitucionalidad, al frente del Ministerio Público, al frente del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de la Contraloría General de Cuentas, de la USAC o del Vanguard. En 2023 ustedes me eligieron como presidente de la República y me otorgaron el mandato de cambiar la política para que vuelva a estar al servicio de nuestro pueblo. Ustedes también eligieron diputados y les dieron la alta responsabilidad de legislar y fiscalizar en favor del bienestar de todas y de todos.
Pero esta tarea no pasa únicamente por el Ejecutivo y por el Congreso. Otras instituciones también son clave para procurar justicia, la libertad y el bienestar de todos. Señor presidente, nos llamó la atención que hablara sobre los roles y las atribuciones que tiene tanto su persona como presidente de la República, pero también la forma en la que se dirige hacia los guatemaltecos, haciéndole ver que el rol de los diputados es la de legislar, es el de legislar en favor de lo que las mayorías quieran para el país. En primer lugar, nosotros tenemos que cuestionar esto, ¿no? Porque con esta retórica siguen de alguna manera engañándose a los guatemaltecos. Se les sigue vendiendo la idea de que los diputados, su labor es la de ir y hacer leyes que beneficien a todos, y leyes para unos y leyes para otros, y de esa forma es como se sigue sosteniendo esta dinámica donde cada 4 años los guatemaltecos eligen a sus verdugos que llegan al Congreso de la República a impulsar una inmensa cantidad de iniciativas que llegan a ser aprobadas y que posteriormente se convierten en la soga con la que nos ahorcan a los guatemaltecos de a pie. Los fusionistas tenemos que cuestionar esto y advertirle a la ciudadanía que el rol principal de un buen político, de un buen congresista, de un buen diputado, no es únicamente el de legislar. Eventualmente, claro, habrá que hacer leyes buenas, pero principalmente debemos derogar todas esas leyes malas que hoy someten a los guatemaltecos y que son la estructura y el cuerpo jurídico que soporta este sistema que tanto nos cuesta la vida, que tanto nos afecta a la gente de aquí. De verdad, es importante que empecemos a entender de que los buenos políticos deben de llegar no a servirse del pueblo, ni mucho menos a querer someterlo con sus leyes y su inmensa cantidad de legislación absurda muchas veces, sino a ponerle límites al gobierno. Los fusionistas que aspiramos algún día a llegar a ocupar ciertamente las primeras magistraturas de este país, llegar a ser congresistas, ¿por qué no senadores?, debemos y somos conscientes de que advertirle a los guatemaltecos de que nuestro rol fundamental va a ser la de contención del gobierno y limitarlo a sus funciones propias y naturales es la verdadera tarea de los buenos legisladores. No la de ir a implementar más normativas que al fin y al cabo terminan siendo pues un obstáculo más para las economías de las familias guatemaltecas. De ahí la enorme importancia de los procesos que inician mañana para elegir a quienes dirigen esas instituciones. Mañana, el Colegio de Abogados y Notarios dará un primer paso, designando a sus representantes para elegir magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Con esto se dará inicio a un proceso que va a impactar en el destino de nuestras futuras elecciones, en el futuro del voto de todos los guatemaltecos, en el destino de nuestras decisiones libres. Señor presidente, impactar en el destino de nuestras futuras elecciones. ¿Realmente cree usted que cambiando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se van a cambiar los resultados de las elecciones del año 2027, del año 2031? No, desde la perspectiva liberal clásica fusionista, no, porque los magistrados al Tribunal Supremo Electoral lo que harán, pues básicamente es operar y aplicar la ley electoral y de partidos políticos, la cual no ha cambiado ni cambiará, porque no existen los congresistas, como hemos dicho anteriormente, capaces de poder inducir la derogación de la ley de partidos políticos en Guatemala. Una ley perversa que hace de los partidos políticos brazos del estatismo, es decir, operan a favor de una serie de incentivos perversos que generan pues toda esta captura que usted mismo ha llamado, la captura del Estado, porque hay una serie de incentivos perversos detrás de las atribuciones, poderes y recursos que el Estado le ha capturado, ha usurpado de las funciones legítimas de los ciudadanos, y entonces se ha generado un sistema de partidos políticos que no van o no buscan el poder necesariamente para preservar el orden, la justicia y las libertades, sino que buscan el poder solamente para retribuir las inversiones que hacen durante la campaña o durante, pues digamos, la operación del sistema. Así es de que nosotros
los fusionistas hemos planteado la necesidad de derogar la ley de partidos políticos y derogar todas aquellas normas que en materia de formación, organización, financiamiento y propaganda especialmente tenga alguna prescripción o alguna tutela el Estado, porque los partidos políticos son al sistema político lo que las empresas deberían ser al sistema económico. Deben ser instituciones completamente privadas. Y lamentablemente ese artículo 19 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se prescribe que los partidos políticos son instituciones de derecho público, pues es el germen, la semilla de toda esta perversión del sistema de partidos políticos que existe en Guatemala. Así es que, por favor, no engañen a los guatemaltecos diciéndoles que estamos frente a un momento histórico, frente a un momento en el cual va a ser trascendental para las elecciones libres en Guatemala. Porque además, y con esto zanjo el tema, la oferta política electoral pues es más de lo mismo. Son partidos de izquierda dura, de izquierda blanda, partidos socialdemócratas, partidos de centro izquierda y en el mejor de los casos de centro derecha o una derecha mercantilista, una derecha acomplejada que ha sido incapaz de proponer un cambio real y definitivo al sistema de gobierno y economía. Luego vendrán elecciones en otras instituciones clave. La Corte de Constitucionalidad es la más alta corte de justicia del país. El Ministerio Público es el ente encargado de la persecución penal, hoy capturado al servicio de la corrupción más vergonzosa. Y la Contraloría General de Cuentas es quien vela por el uso transparente de los recursos públicos. Todas son instituciones que afectan directamente el bienestar de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Señor presidente, reconocemos que estas instituciones, bajo el sistema que actualmente tenemos, claro, afectan de alguna manera a los guatemaltecos, pero por favor deje de mentirle al pueblo de Guatemala. No afectan directamente a la gente y no son tan trascendentales para decir que las personas deben de estar tan pendientes de estos procesos, porque en realidad es pedirle al guatemalteco que haga caso omiso o que de alguna manera se aparte de los problemas reales que enfrenta día a día. ¿Qué tal si nos ponemos a hablar de la pobreza rampante que cada vez cobra vidas en el interior del país por los altos índices de desnutrición que padecen muchos niños en muchos departamentos? ¿Qué tal si hablamos de la violencia, señor presidente, de la inseguridad que padecemos día con día? Recientemente lo veíamos en las noticias con estos asesinatos que se dan a plena luz del día, que obstaculizan la movilidad de los guatemaltecos porque se dan en plena carretera. Ya no hay que ver a países como México, a países como Brasil, donde claro, los asaltos se daban a plena luz del día, en plenas carreteras. Hoy aquí en Guatemala los tenemos, matan a la gente. ¿Qué me dice usted de los niños, de la niña decapitada junto a su madre hace algunos días, señor presidente? De verdad, las instituciones a las cuales usted hace referencia, ciertamente tienen cierto grado de importancia para la vida de los guatemaltecos, pero no estamos poniendo sobre la mesa las instituciones verdaderamente importantes, porque no hablamos de la seguridad primero para los guatemaltecos de a pie, porque no hablamos de fortalecer a la Policía Nacional Civil, al Ejército de Guatemala, equiparlos con buen adiestramiento, buenos recursos, mejor armamento, mejores patrullas, salarios competitivos, que no hagan que estos elementos se desvíen y terminen siendo presa de los incentivos perversos que ofrecen los criminales. Que estén de verdad estas instituciones velando por la seguridad de los guatemaltecos. Esas sí son instituciones importantes. Habla del Ministerio Público y ciertamente nosotros aquí, aparte de hacer la crítica hacia su cadena nacional, también tenemos que hacer una crítica a quienes hoy ocupan esas instituciones y que han de alguna manera desviado o tergiversado la naturaleza de las mismas. Porque claro, ¿dónde está el Ministerio Público haciendo las respectivas investigaciones de los criminales que hoy por hoy asesinan a plena luz del día a las familias guatemaltecas? Están ocupadas haciendo lawfare, es decir, judicializando la política y embistiendo a sus adversarios, utilizando a estas instituciones como mecanismos para desfalcar al rival político. Nosotros ponemos sobre la mesa la necesidad de rescatar las buenas instituciones
y hablarle de frente a los guatemaltecos y advertir cuáles sí son las verdaderas instituciones que debemos rescatar y sobre cuáles las tenemos que empezar a pulir para tener de verdad mejores condiciones de vida. No puede ser que se siga asesinando a plena luz del día, señor presidente. Y este mensaje va también para nuestra audiencia, aquellos que hoy por hoy no advierten la necesidad de mejorar las fuerzas de seguridad, las fuerzas de justicia y de traer verdaderas libertades económicas para la gente. Durante muchos años estas elecciones se desarrollaron en las sombras, de espaldas al pueblo, haciendo que la corrupción se multiplicara y que las cosas no cambiaran. Esa oscuridad perpetuó la impunidad y los abusos de los que el pueblo se cansó. Por eso, la elección de las nuevas autoridades de estas instituciones es algo que nos concierne a todas y todos, es algo que afecta a toda la población y que exige la participación activa de todas las personas que aspiramos a trabajar juntos por una Guatemala más libre, más justa y más feliz. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿cómo me involucro yo en estos procesos? ¿Qué puedo hacer en este momento histórico? Este es un llamado para toda la población guatemalteca. Informémonos, estemos atentos, velemos porque cada paso de estas designaciones se lleva a cabo de manera limpia, legítima, libre y justa. El interés ciudadano es un primer paso para asumir la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra democracia. Porque todo está en juego. Necesitamos la mirada y la atención de todos y de cada una. Nadie puede permanecer indiferente a las decisiones trascendentales que tomaremos este año. Señor presidente, convenimos con usted en que efectivamente un ciudadano que se precie de ser un buen ciudadano debe permanecer informado de lo que pasa en su comunidad, en su municipio, en su departamento, en su país y, ¿por qué no?, en la región y el mundo. Todo buen ciudadano guatemalteco debiese de estar mínimamente informado. Pero la indiferencia y la pasividad que usted intenta rechazar y resistir, y intenta hacerle un llamado a la población para que esté atenta y se involucre y participe en este año, que es un año crucial, que ya hemos dicho no es crucial, pues nada más es un reflejo natural, una actitud y un comportamiento natural de un ciudadano guatemalteco, de un ciudadano normal. Porque un ciudadano normal, estimado señor presidente, delega a través de su voto la responsabilidad a su partido político, a su proyecto político, a los políticos que él ha elegido para las diferentes esferas de poder, pues elige y delega en él la tutela, la representación y el poder para que sea esa la persona que se encargue de atender los asuntos políticos del país. No debemos de estar todos atentos a la política todos los días, porque si no, ¿quién trabaja, señor presidente? ¿Quién produce? ¿Quién vende? ¿Quién labra la tierra? ¿Quién opera las máquinas? ¿Quién lubrica los procesos industriales? La gente normal, señor presidente, trabaja. La gente normal se ocupa de sus familias, se ocupa de sus enfermos, se ocupa hace la actividad social, quizás en la comunidad, en el municipio. No tiene por qué estar atento siempre o en este año crucial a los cambios políticos o a los cambios de gobernantes que ocurren, en este caso, en estas elecciones de segundo grado. Por eso nosotros los fusionistas apostamos por la democracia representativa y no por eso que ustedes, la izquierda progresista, ha llamado la democracia participativa. Porque no, por eso delegamos a través del voto en nuestros proyectos políticos o partidos políticos y en los políticos, que obvio deberían de ser políticos profesionales, para que se dediquen a los asuntos políticos. Para eso se les paga. Así que, por favor, entendamos bien la indiferencia y la pasividad. No podemos dejar de poner el ejemplo de que en las elecciones recientes del CAN,
del 100% de posibles electores, pues participó un 50%. O sea, la mitad de los abogados, eso que son profesionales, señor presidente, se abstuvieron de ir a votar. ¿Por qué? Porque sencillamente entienden que ir a votar por la planilla 1, 4, 5, 2, 3, no importa, básicamente es más de lo mismo. No van a cambiar las cosas de fondo, señor presidente, porque no está cambiando el sistema, solo estamos cambiando de personajes. Y eso, la verdad, pues es intrascendente. Por eso este es un año como cualquier otro. Por otra parte, es fundamental que las personas honestas y capaces participen como candidatos a dirigir estas instituciones. Todos estos cargos implican una responsabilidad enorme y por ello el país necesita personas íntegras, responsables y comprometidas. No podemos dejar este trabajo a operadores de intereses oscuros que se han atrincherado en estos puestos para preservar sus privilegios y para construir estructuras de impunidad y corrupción. Eso debe acabar ya. Hombres y mujeres profesionales comprometidos con la construcción de un futuro mejor para Guatemala, atiendan a su convicción cívica y ética y postúlense a los cargos en donde puedan aportar su experiencia, su conocimiento y su honestidad. Desde luego, señor presidente, que al igual que usted, nosotros los fusionistas también aspiramos a que algún día la política sea dignificada con gente de bien, gente no solo bien intencionada, sino mentalmente capaz y con buenas voluntades para ejercer los cargos públicos y que estén a la altura de una sociedad que los haya elegido. Pero más importante que esas buenas voluntades, que los valores y que los principios de cualquier persona, lo que importa son las leyes de fondo. Las leyes que son la bisagra, que son la puerta, que son la ventana de oportunidad, ya sea para contener el mal o para hacer que el mal se expanda. Los funcionistas tenemos que criticar el hecho de que este tipo de discursos, que no es exclusivo de usted, señor presidente, todos abogan siempre al buenismo de las personas, al profesionalismo y a la ética profesional de quienes van a competir en procesos electorales, ya sea para estas elecciones intermedias o para las elecciones del próximo 2027. Pero nadie advierte la naturaleza perversa que hoy yace en las leyes, que son las que esos funcionarios de llegar a ser electos van a tener que hacer cumplir. Entonces, ¿de qué sirven los principios, los valores y las buenas voluntades si las leyes tienen una naturaleza que es perversa? Una naturaleza que somete a la ciudadanía porque otorga poderes, otorga funciones que no le son propias ni naturales a los gobiernos y que los faculta para hacerse de los recursos por la fuerza y someter así a los ciudadanos. ¿Realmente importa tanto el hacerle ver a los guatemaltecos que es necesario que lleguen personas de bien? ¿Por qué no planteamos y ponemos en la mesa la verdadera discusión que debiese importar? Derogar todas esas leyes malas que hoy son esa ventana para que la perversión y la naturaleza caída de los seres humanos que vamos a llegar a ocupar cargos públicos sea en realidad el mecanismo de contención a ese poder. ¿Por qué no ponemos sobre la mesa la discusión en torno a la derogación de las decenas, cientos, incluso miles de leyes que hoy no son la contención al poder político, sino la herramienta para que los politiqueros lleguen y hagan con el poder político lo que mejor les gusta hacer: someter las libertades y la vida de los guatemaltecos y sus familias? Todos los guatemaltecos y guatemaltecas estemos atentos y velemos porque los procesos que empiezan mañana se realicen con transparencia y responsabilidad. El pueblo de Guatemala es digno y su dignidad merece autoridades e instituciones que respeten sus derechos y respondan a sus necesidades y anhelos. La Guatemala a la que aspiramos solo es posible si la construimos juntos, con convicción, con honestidad y con responsabilidad, tomando los espacios que de otra manera serán copados por quienes quieren vernos sumidos en la oscuridad. Yo, como presidente, cumpliré con mi responsabilidad y honraré la voluntad del pueblo, designando donde me corresponde
a personas honestas, capaces e íntegras. Yo, como secretario general del Partido Fusionista, del proyecto de país fusionista, haré lo que me corresponde: liderar este proyecto y darle seguimiento a esta campaña de gobierno a la sombra, que es lo que hemos hecho hoy con usted, señor presidente, hacer una crítica fuerte, una contrapropuesta a su mensaje, a su enfoque, a su perspectiva ideológica que de alguna manera subyace claramente a sus palabras. Y bueno, desde esta tribuna, en mi calidad de secretario general, al frente de un gran equipo, el equipo del Comité Ejecutivo Nacional del Proyecto de País Fusionista, pues haremos gobierno a la sombra este año, como lo venimos haciendo desde el año 2024, haciendo seguimiento, juicio crítico y contrapropuesta a la operación, a la acción política de este gobierno suyo, que es el gobierno del movimiento Semilla. Pero también hacemos seguimiento, juicio crítico y contrapropuesta de esa pseudo oposición que pulula en el Congreso de la República y pulula en otros organismos del Estado y pulula también en otras esferas de la sociedad. Hacemos contrapropuesta, rechazamos y nos desmarcamos continuamente de esa derecha mala, por incompleta, por mercantilista, por estatista, por acomplejada, por temerosa de hacer los cambios y las reformas de fondo que necesita Guatemala en materia de seguridad, de justicia, de obras públicas, para que en realidad la vida cotidiana de los guatemaltecos y sus familias pueda ser mejor. Así que estaremos aquí al frente de estos micrófonos y de estas modestas cámaras y set, diciendo lo que debemos decir y no necesariamente lo que la gente quiere escuchar. Y por mi parte, quiero informarle a los guatemaltecos que desde el Partido Fusionista vamos a seguir firmes, no solo cuestionando al gobierno de turno y a los politiqueros de siempre, sino al sistema. Y es por eso que ponemos sobre la mesa los temas verdaderamente importantes, porque nadie más los está hablando. Únicamente en este espacio, tú, estimado guatemalteco, vas a encontrar las soluciones reales y la contrapropuesta verdaderamente antagónica a lo que ofrecen los mismos de siempre. Desde este espacio vamos a estar haciendo ese seguimiento y esa contrapropuesta y lanzando este 2026 una nueva campaña que buscará, como siempre, inspirar a los buenos guatemaltecos a la acción política profesional, a la acción política civilizada y encauzada a través de un proyecto de país como lo es Fusionista. Te invitamos a que estés muy atento a nuestras redes sociales, a que si no lo haces nos puedas seguir en cada una de ellas y a ser parte de este proyecto de país que ha arrancado ya hace algunos años y que busca el compromiso de guatemaltecos de bien que anhelen realmente no solo cambiar personas en las instituciones, sino cambiar el sistema de gobierno y economía que hoy nos tiene como nos tiene. Así que la invitación, estimado guatemalteco, es a que permanezcas con nosotros durante este 2026, a que actives políticamente y a que nos apoyes buscando esa transición pacífica y civilizada hacia el capitalismo liberal, a través del Partido Fusionista, mediante la derogación de las leyes malas y la implementación de las 5 reformas. Seguimos avanzando, haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.